A un año del conflicto en Gaza, el mundo asiste horrorizado a un conflicto sin fin y a una barbarie en la que los civiles han llevado la peor parte. Los muertos superan los 45.000, la gran mayoría de ellos palestinos y 17.000 de ellos niños. Un conflicto que se remonta en la historia a orígenes casi bíblicos, en un lugar donde la paz ha sido escasa y ha llegado por temporadas, y un conflicto que nos permite entender las grandes guerras que hemos visto en el mundo. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, el 7 de octubre del año pasado, el grupo extremista Hamas realizó una serie de ataques en territorio israelí. Secuestró civiles, se llevó a personas de una fiesta. Desde ese 7 de octubre a esta semana que estamos cumpliendo un año de este nuevo conflicto, en ese interminable conflicto en el Medio Oriente, el mundo dice la respuesta de Israel ha sido desproporcionada. ¿Ha sido desproporcionada? Totalmente. ¿Por qué? Nadie le va a negar a Israel el derecho a la legítima defensa. Fueron víctimas de un ataque, mataron israelíes, secuestraron más de 250 personas, pero la respuesta ha sido desproporcionada, porque han terminado atacando lugares donde se encuentran civiles. Dicen que son escudos humanos y bajo el tema o el paraguas de los escudos humanos han atacado hospitales, más de la mitad de los hospitales en Gaza, han atacado colegios, dicen que se va a demorar casi una generación entera los niños de Gaza en recuperarse en temas de educación y aprendizaje. Han atacado los lugares de acopio, hay unas hambrunas gigantescas en Gaza. Estamos viendo un conflicto que hoy llega a unos niveles que ¿cómo se pueden comparar en el pasado? Porque esta no es una guerra nueva, es una guerra milenaria, es un odio que está enquistado en esa región del mundo y que parece no tener ninguna solución pacífica o política. Esta escalada de este último año, ¿qué tan grave es frente a las de los anteriores momentos terribles y de tensión allí en Oriente Medio? Como tú dices, si uno pudiera tener el tiempo de hablar largo, esto se remonta a la Biblia, a Abraham, a sus 2 hijos, pero esta guerra, más allá de todo lo que ha pasado después con los romanos, que expulsaron a los judíos y le cambiaron el nombre a la tierra de Judea a Palestina, y luego pasamos por la creación del Estado palestino, esta desde que se creó el Estado de Israel ha sido la más larga. Han habido varias guerras importantes. Ha habido guerras, por ejemplo, la de los 6 días, que Israel se tomó territorio egipcio, territorio jordano, territorio sirio. Estuvo la guerra del Yom Kippur, pero todas fueron de alguna manera cortas y cumpliendo un objetivo. Esta lleva un año, es la más larga desde la creación del Estado de Israel, y con lo que está pasando en Líbano y en otros lados, se va a seguir alargando. Estados Unidos se ha metido, digamos, de una manera ambivalente en este conflicto, porque Israel es su gran socio y es su gran aliado, como usted nos lo ha contado muchas veces, Teresita. Pero el asunto es que hoy tanto Estados Unidos como Europa, como en general la comunidad internacional, le dice a Israel, oiga, está bien defenderse, pero lo que está haciendo hoy es una barbarie con niños, con civiles indefensos. Israel dice, a mí no me importa. Ese no me importa de Israel, ¿qué le dice a usted? Que ellos quieren tener unas fronteras, es lo que dicen, seguras, tanto en el norte con Hezbollah como con Hamas en Gaza, desde donde nunca los vuelvan a atacar y no se vuelvan a sentir vulnerables. Yo creo que detrás de todo está ese sentimiento de vulnerabilidad que tienen muchos israelitas todavía en la zona y frente al cual ellos están dispuestos a hacer lo que sea con tal de que no los vuelvan a atacar y de sentirse seguros. Y si lo que sea es acabar con todo lo que los rodea para estar ellos tranquilos y controlar las fronteras, lo van a hacer. Con Estados Unidos ha sido ambivalente, sí. Blinken ha viajado numerosas veces a Egipto, a Qatar, a tratar de mediar, pero no han logrado llegar a un acuerdo que los ponga tranquilos, tanto a Hamas como a Israel. Entonces, Israel va a seguir defendiendo sus fronteras y jamás no va a dejar de pelear por lo que ellos querían al principio de la guerra, pienso yo, cuando tomaron a todos los rehenes, y era intercambiarlos el día de mañana por presos palestinos. ¿Cuál es la filosofía de un grupo como Hamas? Porque siempre hablamos de
de la reacción y la contraofensiva israelí, el mundo horrorizado, son más de 45.000 muertos, la gran mayoría palestinos, 17.000 de ellos niños, pero ¿qué puede haber en la mente de quienes hacen parte de ese grupo extremista Hamás? Hamás nace en los años 80, luego de una guerra, otra guerra, cuando Israel invade el Líbano y ataca el sur del Líbano, destruyendo campos de refugiados palestinos. Hamás nace de los que sobrevivieron a estos ataques, un movimiento de resistencia, que perdieron todo menos su religión y su fe. Entonces se escudaron en la religión y la fe, apoyados por Irán, diciendo esto no va a volver a pasar y nosotros vamos a resurgir como palestinos. Nacen en el sur del Líbano, migran rápidamente a Gaza y desde ahí empiezan a atacar. ¿Cuál es su objetivo? Atacar y destruir a Israel. ¿Por qué? Porque no pueden haber, ellos no creen en los dos estados. Entonces están atacando y destruyendo a Israel para crear un estado palestino. Ahora, es muy interesante porque después de que nacen en los 80, se dividen del grupo grande de Palestina, de la Organización de Liberación Palestina y de Arafat. Consideran que Arafat, de alguna manera, cuando renunció al terrorismo, firmó los acuerdos con Israel y se ganó el Premio Nobel de la Paz, se vendió, exactamente, claro. Es un traidor a la causa, que además nunca sufrió el exilio como ellos en el Líbano. Pero ahí lo que uno ve con mucha desesperanza es que a un año de ese conflicto en Gaza y con esa historia de violencia, de intransigencia, es que ninguno de las dos partes va a ceder, ni Israel, con lo que usted nos dice, ni Hamás, que además utiliza, pareciera, el territorio palestino para esconderse la gente, los civiles, en la mitad del camino. Ese es el gran dolor de este año de guerra. El tema del paraguas, los escudos humanos, es el gran tema de la guerra. Y ninguno de los dos va a ceder. Están cada uno amarrado a sus posiciones y no hay un punto común en el que quieran ceder. ¿Y sabe qué veo yo? Que el mundo no va a hacer nada. ¿Usted tiene la misma percepción? Yo creo que mientras algunos sigan apoyando a Israel y otros sigan apoyando a Hamás, es que no hay puentes entre esos dos bandos, ni a nivel de sus aliados, ni entre ellos. Eso lo hace caótico y terrible para la humanidad. ¿Por qué se volvió la comunidad internacional tan inoperante para buscar defender causas nobles? Llevamos 2 años de la guerra de Ucrania, llevamos 1 año de este nuevo frente de conflicto en el Oriente Medio y nadie puede hacer nada. Yo creo que el mundo creció de lo que era cuando se fundaron las Naciones Unidas. En ese momento, los 5 grandes tenían más poder sobre los demás países y podían influir, podían decirles un poquito qué hacer y qué no hacer. Hoy en día hay muchos más países, de 51 a 193 en Naciones Unidas. ¿Perdió Estados Unidos liderazgo? Perdió todo el liderazgo del mundo, no solo Estados Unidos, Rusia también lo ha perdido. Ahí está en la guerra, tiene sus amigos y ahí se queda. Es decir, tiene algo de liderazgo, pero no lo suficiente para decir hablemos o hagamos esto o influir en otras partes. El gran temor, Teresita, es que este conflicto en Oriente Medio no solamente puede terminar, porque mire que ya está con Líbano, ya se metió en territorio del Líbano, y la ofensiva israelí dice va a seguir y quién sabe hasta cuándo y hasta dónde. Puede extenderse este conflicto a otros países como Irán, puede ser un conflicto a gran escala el que puede ocurrir allí en Oriente Medio. Algunos vaticinan que ese puede ser el germen de la llamada Tercera Guerra Global. Sí, yo creo que sí. Y es que Hezbollah es el niño consentido de Irán, es al que más han entrenado, al que más armas les han dado. Tiene, multipliquemos por 5 o 6 el poder bélico de lo que tenía Hamás. Tiene mucho poder y, como digo, es el niño consentido de Irán. Entonces, si les empieza a ir mal o se empiezan a quejar, probablemente Irán va a tener que reaccionar o decirles, o los dejo solos, que no creo, porque para ellos es muy importante Hezbollah como la punta de lanza de su eje de resistencia contra Israel. En temas diplomáticos y económicos, decía un columnista en el Washington Post que este conflicto en Medio Oriente también es una guerra de chequeras, entre la chequera poderosísima israelí, que está extendida en todo el mundo, pero también la chequera árabe que tiene detrás todo el asunto del petróleo y del suministro de este combustible en el mundo. Estamos hablando de una guerra geopolítica en un lugar pequeño del planeta, pero que esconde intereses en todos los rincones de la Tierra. Tiene un poderío enorme, es un lugar chiquito, tiene todo el petróleo, manejan los precios del petróleo, los ingresos del petróleo, y ya hemos visto temas como Arabia Saudita, que se estaba medio acercando a Israel,
diciendo no hasta que pare la guerra y hay un Estado palestino. Es decir, se está volviendo a dividir el Medio Oriente en dos campos, quienes están con Israel y quienes están con los árabes. Y en el medio de eso está Irán, que puede tener sanciones, pero tiene petróleo, que puede estar aislado en el sistema internacional, pero tiene capacidad de armas nucleares. Y ahí tenemos todos los ingredientes para una explosión gigantesca. Teresita, el Medio Oriente, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Boombox.